¿Qué tal? Buen día. Estamos cerrando el día de hoy nuestra serie, una serie que hemos construido sobre una pregunta. Y esa pregunta es: ¿quién necesita la Navidad? Y en el primer mensaje vimos que la Navidad no empezó con José y María buscando un lugar donde naciera su bebé, sino 2000 años antes, con una promesa. Vimos un contexto muy amplio acerca de la Navidad. Vimos que no se trata de religión, se trata de una historia del pueblo de Israel y cómo con el nacimiento de Jesucristo se cumplían todas esas promesas increíbles que Dios le había hecho a Abraham. Y la verdad es que la primera contestación a quién necesitaba la Navidad es: el mundo entero necesitaba la Navidad, ¿sí? Ahora, ¿quién más? El segundo mensaje la semana anterior dijimos: ¿quién más necesita la Navidad? Y dijimos: Dios. Y tú dices: Alfonso, ¿cómo me puedes decir que Dios necesita la Navidad? Te dije: y dame tiempo, no te desconectes. Y vimos que Dios necesitaba la Navidad porque Él quería demostrar algo extraordinario y Él quería demostrar el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, por ti y por mí, que aún y a pesar de que éramos pecadores, Él entregó a su Hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros. Si tú no has visto estos dos mensajes, te recomiendo ampliamente que consigas el video. Métete a nuestro canal de YouTube y ahí puedes ver los dos mensajes primeros de esta serie. Ahora, ¿quién más necesita la Navidad? Y hoy voy a hablar acerca de eso y lo voy a hacer en dos partes. La primera de ellas voy a hablar del relato del nacimiento de Jesús, cómo nació, y luego de algo que muchas veces perdemos de vista tú y yo, pero que tiene un gran impacto en la vida de cada uno de nosotros y además un impacto práctico, y no quiero que te lo pierdas por nada del mundo. Así que vamos a buscar primeramente el relato, y quiero escoger el relato de Mateo. Quiero que vayas conmigo al primer libro, al primer capítulo de Mateo, y dice lo siguiente: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Ahora, antes de este verso hay una lista grande de nombres, se conoce como una genealogía, y la verdad es que la mayoría de las veces tú las saltas, porque a menos que estés buscando un nombre porque acaba de nacer tu hijo o tu hija, entonces le encuentras nombre ahí. Pero básicamente lo que Mateo está diciendo en esta lista es: amigos, miren, yo soy judío de nacimiento, conozco a mi pueblo, conozco su tradición, conozco su historia, y a través de esta genealogía se están cumpliendo las profecías que fueron dichas de Jesús el Mesías. Él es el Mesías. Ahora, dos cosas importantes respecto a esta parte cuando dice que es el Mesías, porque Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, significa rey, significa enviado, significa esperado, ¿sí? Así que Jesús, en otras palabras, sería el Mesías, la persona enviada por Dios y que estaban esperando los judíos. Ellos estarían esperando un Mesías. Ahora, la palabra equivalente a Mesías en el griego es Cristo, de tal manera que Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y Jesús es un nombre hebreo que se dice o se pronuncia Yeshua, porque la J en el hebreo no existe. Así que Yeshua el Mesías. Ahora, Yeshua representa un guerrero libertador. Ese es el significado. Representa un guerrero, un libertador que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando la llegada de un rey libertador, la llegada de un rey guerrero para que trajera libertad al pueblo, libertad a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces Mateo inicia con eso. Este es el nacimiento de Yeshua el rey libertador, el rey guerrero. Quiero que vayas al siguiente verso en Mateo. Dice: mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, no me canso de pensar, la verdad, no sé si tú igual que yo, en la tensión que esto generó, el embarazo de María, ¿sí? La tensión que generó para José. Imagínate, su prometido, se casaban en ese tiempo entre los 14, 15 años de edad, y de repente María va con José y le dice: mi amor, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Sí, dime, mi amor, estoy embarazada. Y José: ¿cómo, María? No, pero tú y yo no hemos hecho nada. No te preocupes, José, tranquilo. Fue
por el Espíritu Santo. Imagínate los pensamientos y la atención en José. Imagínate cuando María fue con su mamá, ¿verdad? Le dice, mamá, te tengo una noticia. ¿Qué, María? Estoy embarazada. Y su mamá pensando, ese José, bueno, para nada me la va a pagar. No, mamá, no es de José. No me digas eso, mija. Entonces, ¿de quién es? Si José era tu prometido, es del Espíritu Santo. Ay, no, mija, se me hace que te tenemos que llevar al psiquiátrico. Algo está pasando en tu mente, ¿sí? Imagina la tensión, es lo que quiero resaltar. Una generación antes de esto apedreaban a las mujeres que salían con una situación como esta, ¿sí? Sigue el verso y dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Si realmente no tenía que casarse cuando pasó eso, José estaría pensando, no me puedo casar, pero al mismo tiempo no quería exponer a María. Era un hombre justo, es como un caballero, era un caballero José. Así que José quería evitarle el menor daño a María, aunque su reputación iba a quedar mal, rompió el compromiso y él estaba con ese pensamiento, ¿sí? Dice el verso que sigue, pero cuando él estaba considerando hacerlo, romper el compromiso, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora un par de cosas con esto, ¿sí? La única razón, escúchame bien, para que José siguiera con el compromiso y creerle además a María lo que le dijo, sería solamente porque se le apareció un ángel. De otra forma yo no veo manera, ¿sí? Aunque pensara cualquier otra cosa, pero te lo prometo que así es. María, por favor, no me digas eso. No me digas que es el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo aparece, el ángel le dice, no te preocupes, José, es del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa a destacar en medio de esto es que nadie estaba esperando un nacimiento virginal. De hecho, Mateo cita a Isaías, el profeta, cuando 600 años atrás Isaías dice que la Virgen vendría, que iba a concebir un niño. Los teólogos estudiosos de estos pasajes han entendido que la palabra virgen que usa Isaías en esa profecía 600 años antes viene de una palabra hebrea que representa doncella. Él estaba pensando cuando escribió esta palabra virgen en una doncella, una mujer joven sin casarse. O sea, la idea que se tenía entonces de la profecía del nacimiento del Mesías que iba a venir era que iba a nacer de una mujer joven, no que iba a concebirse virginalmente, sino que vendría de una mujer joven, una doncella joven, ¿sí? Y tú dirás, Alfonso, ¿y para qué nos dices eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, por lo siguiente, si tú eres un escéptico, entonces quiero que prestes atención, porque si nadie esperaba el nacimiento virginal, y si contar la historia, además, desde un nacimiento virginal, hacía que la historia fuera menos creíble, ¿a poco no? Si quieres contar tú una historia que te crean, pues tú vas a decir que viene de un nacimiento virginal. Pues claro que no vas a decir eso. Imagino a Mateo cuando está escribiendo y los discípulos alrededor de él diciéndole, hey, Mateo, se me hace que esa parte no deberías ponerla, la del nacimiento virginal, porque si queremos que realmente nos crean, entonces salta esa historia mejor, ¿sí? Va a ser más difícil, la gente dudará mucho más todavía si lo pones de esa forma. Si nadie esperaba entonces un nacimiento virginal y hacía más difícil de creer la historia, ¿por qué se escribió eso? ¿Por qué de esa manera? La respuesta es muy sencilla, porque así sucedió. Así fue como sucedió, fue cierto. No hay otra explicación. El nacimiento virginal no convenció a la gente de que Jesús era el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él murió, nadie dijo, recuerden que Jesús nació de una virgen. No, para nada. De hecho, cuando Jesús murió, nadie creyó. Todo el mundo se fue para su lado, ¿sí? Lo que hizo que la gente creyera que Jesús era el Mesías fue algo diferente. Lo que la gente
o lo que hizo que la gente creyera que Jesús era el rey guerrero, el rey libertador, fue la resurrección de Jesús, fue su resurrección. Y me encanta hablar esto a las nuevas generaciones, porque piensen esto, yo a las nuevas generaciones les digo, hey, nuestra fe se basa en un evento que la gente vio, en un evento que miles de personas vieron, presenciaron, y fue tan grande el impacto que quedó registrado en la historia. Cuando Jesús resucitó, Él dijo, voy a morir, voy a estar ahí 3 días, pero voy a resucitar. Y entonces no le creyeron que iba a pasar, pero cuando lo vieron levantarse de la muerte, cuando vieron que Él cumplió lo que Él dijo, entonces empezaron a decir, oye, ¿y de dónde viene Jesús? ¿Cómo fue la juventud, la infancia de este niño? ¿Cómo llegó a este planeta? Ahora sí, entonces dicen, vamos a hablar del nacimiento virginal, ¿no? Ahora continúa y dice, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús. Ahora, quiero que recuerdes algo, por favor, ¿sí? Porque de alguna manera le dice, recuerda, José, escucha, por favor, Yeshua es quien estamos esperando. O sea, José está diciendo, sí, es cierto, yo recuerdo que esa es la promesa, es la profecía. Yeshua es ese rey guerrero, ese rey libertador, es quien estamos esperando. Necesitamos ese libertador, necesitamos ese guerrero. Pero luego el verso no acaba ahí, sino que dice, porque Él salvará a su pueblo. Y entonces José sigue recordando, pensando, y dice, claro, Él viene a salvar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita ser salvado de esta opresión de los romanos. Tenemos años viviendo en opresión, así que cuando me dices que es Yeshua, que es el guerrero, que es el rey salvador, que es el rey guerrero, que es el rey libertador, estoy contento por lo que va a suceder. Nuestro pueblo necesita ser salvado. Pero luego dice, ¿de qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo. Y en ese momento puedo imaginarme a José, su cara, de sus pecados. Ángel, por favor, no necesitamos eso. Estamos esperando y necesitamos ser salvados del sistema opresor romano, de todos los tributos que nos cobran. No necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Nosotros ya tenemos un sistema en el templo para eso. Vamos al templo, hacemos lo que tenemos que hacer y queda todo arreglado. Tenemos otras necesidades, Ángel, de las cuales necesitamos ser salvados. Necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos estabilidad, necesitamos protección del enemigo, pero de nuestros pecados, claro que no. Y continúa el texto, dice, cuando José despertó, hizo como el ángel Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Ahora, está bien, diría José, lo acepto. Este es el relato breve. Y para cerrar, entonces me quedaré con algo que este relato involucra y que es tan grande, que es tan poderoso, que es tan impactante, pero que olvidamos con mucha facilidad. Yo les hago una pregunta el día de hoy. ¿Saben por qué no saltamos de emoción cuando escuchamos que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados? ¿Saben por qué? Porque no son necesidades sentidas, ¿sí? Tú quieres que Jesús te salve de tus deudas, de tus problemas matrimoniales, de las materias que estás reprobando en la escuela, del desempleo que tienes, de una enfermedad que tienes, pero no, realmente son cosas que tú padeces. Y nos perdemos las cosas increíbles, extraordinarias que están en este texto. Continúa Mateo, dice, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que el ángel está diciendo realmente, Él salvará a su pueblo de sus pecados, y lo que escuchamos muchas veces, tú y yo, es que Él perdonará a su pueblo de sus pecados. Y tal vez digas, entonces Alfonso, Él no perdona nuestros pecados. Sí, claro que los perdona, pero Él vino para algo mucho más grande que perdonar nuestros pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Cuando pensamos así, podemos reducir la Navidad a un tema de perdón solamente. Significa que de alguna forma vivimos la vida diciendo, pues yo no soy perfecto, yo fallo, pero Dios me perdona cada vez que fallo.
Y entonces caemos en un ciclo, en un círculo. Y nos ha pasado a ti y a mí, un círculo que se ve más o menos de esta manera, un ciclo que se ve de la siguiente manera: la riego, Dios me perdona; peco, Dios me perdona; me equivoco, Dios me perdona. Y así, estamos en un ciclo, Te identificas, se vuelve un círculo del que no podemos salir. Y como pastor yo lo veo muchas veces, en la experiencia de fe, en la experiencia de vida de muchas personas. Y el asunto es que salvarnos de nuestros pecados es más grande que solo perdonar nuestros pecados. Y si tu experiencia de fe solamente ha sido que te perdonó tus pecados, la verdad creo que no has experimentado realmente la vida que Jesús quiere darte. Te creo. Tú me dirás, es que no lo hago conscientemente. Te creo. Creo que no lo haces conscientemente, pero escúchame bien la verdad. Quiero que escuches esta verdad. Jesús vino a salvarnos del poder del pecado, de la fuerza del pecado, no solamente a perdonar nuestros pecados. Entonces no me perdona, Alfonso. Sí te perdona, pero es más grande que eso, entiéndemelo por favor. Él quiere que vivamos una vida libre de la fuerza, del poder del pecado en nuestra vida. Y sé que tú has caído en ese círculo, porque yo mismo he caído en ese círculo varias veces también. De repente nos encontramos tratando mal a la esposa, al hijo, fallando en algún lugar, y lo volvemos a hacer, y no vivimos libres del poder del pecado, de esa fuerza inherente del pecado. Hubo una vez que Jesús está con una mujer adúltera. ¿Te recuerdas esa escena? Le quieren tender una trampa a Jesús. Los religiosos de esa época, todos traen una piedra para tirársela a esta mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y entonces él dice, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, ¿sí? Y nadie lo hace. Y entonces comienzan a irse uno, otro, y Jesús voltea con esta mujer y le dice, pues los que te condenaban ya no están. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando yo pienso en esas palabras de Jesús, pienso en lo siguiente: ¿será que tú y yo podemos vivir una vida libre de pecado? ¿Es posible que podamos vivir de esa manera? Y lo que Jesús está diciendo es esto: por favor, no vivas en una condición permanente de pecado. No vivas en una situación controlada por el pecado. Mujer, ya no sigas viviendo en esa situación controlada que te llevó a la cama de esa persona una y otra vez. Jesús le está diciendo eso, y lo que nos presenta Jesús con este mensaje es la posibilidad de vivir una vida libre del poder, de la fuerza del pecado en nuestra vida. Jesús dijo una vez: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es extraordinario, porque la llegada de Jesús a este planeta Tierra va más allá del poder del perdón. Es vivir una vida libre del poder del pecado, ¿sí? En la que constantemente no estoy cayendo en lo mismo. Y si caes en lo mismo, pues no te has apoderado realmente de la verdad que dice que Jesús vino a salvarnos del poder, de la fuerza del pecado, y a darnos una vida en abundancia. Porque ¿sabes qué? Cuando pecamos, quizá pueda ser placentero, o quizá no sea placentero, quizá no lo disfrutes, pero finalmente terminamos haciéndolo. Y al final del día nos sentimos mal, con condenación, con culpabilidad. Jesús vino a traernos una vida de abundancia, donde no seamos controlados por el poder del pecado. Pablo en alguna ocasión escribe una carta y él dice que no debemos vivir bajo el dominio del pecado, controlados por el pecado. Lo dice porque hay una implicación muy grande. ¿Cuál es la implicación de vivir constantemente en el dominio, en el control del pecado? Lo dice en Romanos, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. El resultado, la consecuencia del pecado es muerte. Y tú lo sabes muy bien, yo lo sé muy bien. El pecado se presenta y mata tu matrimonio. El pecado se presentó y mató tu relación matrimonial. El pecado se presentó
y mató la relación que tú tenías con tus padres o con tus hijos. El pecado se presentó y mató la confianza que había con tus socios. El pecado se presentó y mató tu vida porque estás en adicción y toda tu familia está acabándose por medio de esta situación. Se presentó el pecado en tus finanzas y entonces ahora está complicada la situación de deuda en tu vida. Donde el pecado se presenta, la muerte estará presente y tú lo sabes muy bien. Lo has vivido en algunas ocasiones. Alfonso, ¿y cómo puedo vivir una vida donde no esté controlada por el pecado? Claro, yo sé, no vivimos una vida perfecta, pero no vivas controlado por eso, sino vive una vida en abundancia. Y entonces dice el apóstol Pablo lo siguiente: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Qué texto tan extraordinario, porque dice que no presentemos nuestros miembros como instrumento del pecado. ¿Cuál miembro, Alfonso, del cuerpo? El que sea. Piensa en cualquier miembro de tu cuerpo, no lo presentes como instrumento para el pecado. Y me gusta la comparación, la verdad, que está haciendo el apóstol, porque también dice como que has regresado de muerte a vida. Es posible que alguno de ustedes alguna vez le dieron un diagnóstico de muerte o estuvo por morir. Hey, cuando vives, cuando Dios hace algo en tu vida, ¿sí o no? Comienzas a vivir diferente, comienzas a vivir la vida, a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Yo recuerdo cuando mi esposa le dieron ese diagnóstico de muerte que te he hablado otras veces, 3 meses de vida, y ella vivió ya, de eso ya pasaron casi 28 años. Y ella comenzó a vivir más intenso, comenzó a ver la vida de una manera totalmente diferente. Y luego dice el texto: presentando los miembros de tu cuerpo o de su cuerpo como instrumento de justicia. Esa es mi oración. Desde que comencé a seguir a Jesús, esa fue mi oración. Dios, yo entrego cada parte de mi cuerpo para honrarte, para que tú cumplas tu propósito en todo mi ser. Te entrego mis ojos, Señor, que solamente vea lo que tenga que ver, Señor, para poder ver lo que deba ver y no ver lo que no deba ver. Señor, te entrego mis oídos para escuchar solamente lo que tengo que escuchar y no escuchar lo que no tengo que escuchar. Te entrego mis labios, mi boca, para hablar lo que tengo que hablar y dejar de hablar lo que no tengo que hablar, Señor. Te entrego mis partes íntimas, Señor, como un instrumento de justicia para honrarte. No quiero exponerlas al pecado. Esa no solamente es mi oración cada día. Y déjame decirte, la regaba una y otra vez antes de ser un seguidor de Jesús. Y todavía fallo, soy humano. La regaba. Y yo recuerdo en mi relación matrimonial cómo hacía daño el pecado a mi relación matrimonial, porque el pecado hace daño. Cómo lastimaba a mi esposa, cómo lastimé a personas. Y empecé a orar, te entrego cada parte de mi cuerpo, de mi ser, Señor. Y experimenté libertad, a escuchar diferente, a ver diferente, a hablar diferente, a comportarme diferente por la gracia de Dios en mi vida. Jesús vino a traernos libertad, vino a traernos vida en abundancia, no solo a perdonar nuestros pecados, no se queda ahí, ese es el inicio solamente. Puede ser perdonado, pero no vivir en libertad, en abundancia, como Jesús quiere que vivamos. Y te invito hoy, donde quiera que estés, si tú estás ahí en tu sala, en la casa, en la cocina, si tú vas en tu auto escuchando este mensaje, a que vivas esa vida de abundancia que Jesús ofreció hace 2000 años y que ya no sigas viviendo bajo el control, bajo el dominio del pecado, sino vida en abundancia. Y no estoy hablando de ser un santurrón, una santurrona o perfección, porque nadie lo somos, pero sí una vida que no está controlada, que no está dirigida, que no está guiada por el poder del pecado. Ser seguidor de Jesús no solamente es creer, no es suficiente con creer, sino reconocerlo como el Salvador, el Señor de nuestra vida. Y eso significa que lo vamos a seguir a todas partes, en todas las áreas de nuestra vida. Y si tú lo quieres hacer el día de hoy, ahí donde estás, si tú estás listo, seguramente ya estás listo, no dejes que pase mañana. Yo no quiero presionarte, no te sientas presionada, por favor, sino si estás listo para decir, esta Navidad, este año 2022, daré un paso hacia Jesús. Señor, te reconozco hoy como Salvador, como Señor, y yo te quiero guiar en esa conversación
que tú tengas, en esa oración que tengas con Dios el día de hoy, y que le digas: Señor, fue el 18 de diciembre del 2022 que yo le dije sí al Señor, sí a Jesús, ser un seguidor. Así que voy a orar por ti y puede ser esto una guía para esa conversación entre tú y Dios. Dios, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Es un día especial, es un día extraordinario. Quiero vivir todo lo que resta de mi vida no controlada, no dominado por el poder del pecado. Quiero esa vida de abundancia que tú nos ofreces. Hoy doy ese paso hacia ti. Tengo dudas, muchas, pero estoy segura de darlo. Te reconozco hoy como mi Señor, como mi Salvador, y a partir de hoy iniciaré y viviré un recorrido con una vida libre del poder del pecado, donde yo sé que tú me vas a ayudar a darme esa libertad, esa gracia cada día. Gracias por este día, Jesús. Lo voy a recordar siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompañaste en el cierre de la serie ¿Quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Tercer mensaje: yo necesito la Navidad. Tú necesitas la Navidad. Así que nos vemos el próximo domingo 25. No te lo puedes perder. Vamos a tener una reunión especial que se llama La Historia de la Navidad. Y te vamos a esperar. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.